vamos a dar inicio con el rector de Prometa, el doctor Javier Sepúlveda, quien pues va a dar las palabras de bienvenida a todos ustedes. Javier. Gracias, Guillermo. Doy la bienvenida cordial, con mucho entusiasmo a todos aquellos que, desparramados, como siempre digo, por el continente americano y por el mundo, están interesados en los nuevos desarrollos que estamos teniendo en la educación teológica. Y específicamente este tema de oralidad que atañe a toda la humanidad. Todos somos seres orales, pero principalmente en América Latina, por toda esa herencia de nuestros pueblos nativos que tenemos nosotros en nuestras raíces. Por lo tanto, no quiero invertir más tiempo en estas palabras, simplemente agradecer, Dr. Stefan, por being here. Buenas noches a todos, disfrutemos este tiempo juntos y que el Señor nos bendiga. Estamos muy contentos de tener con nosotros el doctor Thomas Stefan. Fue misionero en las Filipinas por 15 años y profesor en varias universidades y continúa trabajando allí en Biola University en California, en Western Theological Seminary en Oregon, en los Estados Unidos, y en Columbia International University. Entre sus áreas de experticia es el tema de la oralidad, orality en inglés, en que él ha desarrollado mucho nuestro entendimiento de culturas que son centradas en la oralidad, en su cultura, su manera de comunicarse y en otros aspectos de nuestro ser. Y él, junto con un cuerpo pequeño de estudiosos, han enriquecido mucho no solamente el campo de misiones, sino en la iglesia, en las iglesias en general y la educación teológica, la preparación de líderes, porque resulta que nuestras culturas son más orales que literarios o letrados. Entonces, aunque sí, la tasa de alfabetización es muy alta en América Latina, tanto como en Norteamérica, pero nuestras culturas siguen siendo orales y yo diría que son mejores, ¿no? Por eso. Ted, solamente decir que quien va a estar haciendo esa traducción simultánea es nuestro hermano Andy Miller Así. de Prometa, quien Sí. está saludando en este momento. Entonces, bueno, para que sepan que la voz que van a escuchar es la de él. So those questions, what if I told you you did not have a story? The Bible does not have a story. La pregunta es que si yo le dijera que usted no tiene una historia, la Biblia no tiene una historia, And one of the things we know that, y una cosa que sabemos, stories tell us who we que las are historias nos dicen quiénes somos and who we were y quiénes éramos and who we y will quiénes become. seremos, Yeah. quiénes podemos ser. One of the things about stories Y una cosa de las historias it's a very big thing in orality. es una cosa muy grande en la oralidad, la sangre It's actually vital de the la oralidad, lifeblood of orality. la sangre vital de la oralidad. So we worked in the Philippines Nosotros trabajamos en las Filipinas, among the Ifugao in central Luzon. en el pueblo, con el pueblo de Ifugao, central, la zona central de Luzón. They are known for the Ellos rice se conocen terraces. porque crecen arroz en terrazas. And when I Y began to cuando teach yo them, empecé a enseñarles, I taught as I was taught, les enseñé según me habían enseñado a mí. and that was very Y eso propositional. era una forma de proposición, enseñar proposiciones, God knows propuestas. everything. Dios sabe todo. God is sovereign. Dios es soberano. And the Ifugao did not like Y los that. ifegados no les gustó eso. And one of the things I learned Entonces, una cosa que yo aprendí very early in trying to teach muy the Ifugao temprano cuando empecé a enseñarles was they wanted things es que that were ellos lifelike. querían cosas que sean como la vida. So here's how I summed it up. Y aquí es como lo resumo. They wanted stories. Ellos querían historias. I gave them systematic Y yo theology. les
di teología sistemática. They wanted relationships. Ellos querían relaciones, amistades, I gave them reasons. y yo les di razones. They wanted a cast of characters. Ellos querían un elenco de personajes, I gave them categories of convenience. y yo les di categoría de convivencia. They wanted explorations. Ellos querían exploraciones, I gave them explanations. y yo les di explicaciones. They wanted descriptions. Ellos querían descripciones, I gave them definitions. y yo les di definiciones. They wanted stories. Ellos querían historias, I gave them statements. y yo les di declaraciones. So what I was doing is basically telling them the Bible does not have a Y lo que story. yo dije, básicamente le estaba explicando que la Biblia no tenía una historia. And so I had to rethink. Entonces tenía que everything I was doing. repensar todo lo que yo estaba haciendo. Hmm. So here is my Entonces aquí está traduciendo, 1 Corinthians mi 13. traducción de 1 Corintios. When I was a child oralist, Cuando yo era un niño oralista, I spoke, thought, hablaba, pensaba, reasoned, razonaba, remembered, recordaba and relayed information y transmitía información in a holistic, de forma holística, oral manner, de una manera oral, as we all. auditiva, como lo hacemos todos. But when I matured Pero cuando maduré and acquired a rational, y adquirí una mentalidad racional, objective, una mentalidad objetiva, linear, una mentalidad lineal, literate, alfabetizado, fragmented, una mentalidad fragmentada, print mindset, una mentalidad centrada en la letra impresa, I left behind dejé atrás oral heart set. mi mentalidad infantil que era oral And followed my text trained teachers. y seguí a mis profesores formados en texto. So I had to Entonces, make some changes. tenía que hacer algunos cambios. And the IFAGO taught me that I needed to understand orality, Y el Alfago me enseñó que yo tenía que entender la oralidad. even though they would never Aunque use that word. ellos nunca usarían esa palabra. And I had no idea what Y it yo no meant. sabía lo que significaba esa palabra. So I started studying. Entonces empecé a estudiar la oralidad. Yeah. And one of the books that I Y came uno de los across libros que me encontré was Ong's book, Orality and Literacy. fue el libro de Ong's, Oralidad y alfabetismo. And he said this was back in 1984. Y esto fue en 1984. He said there's two types of orality. Dijo que había dos diferentes tipos de oralidad. Primary, La oralidad primaria, and that is these people are y esas que literate, estas they personas cannot son read. analfabetas, no saben leer ni escribir. And there's secondary, Y la secundaria, these people can read, estas personas son alfabetadas, pueden leer, but they prefer oral means pero prefieren los medios orales to learn, para aprender, imagine, para imaginar, communicate, para comunicarse and remember. y para recordar las cosas. Wow. Then I found out Entonces me enteré that around 80% of the world que 80% de la población del mundo prefiere oral communicators. la comunicación oral. That's almost 6 billion people. Eso es casi 6.000 millones de personas. And so when I look back in history, Entonces cuando miro atrás a la historia del mundo, the oral was very nonlinear. lo oral no era lineal, era no lineal. Then once we had print, Y entonces una vez que tuvimos la escritura, it became very linear. y esto se convirtió en algo lineal, la lectura, la lectoescritura.
So we read across and drop down a line. Y ahora leíamos y después bajábamos una línea. Leíamos la línea y bajábamos. Read across, drop down a line. Leíamos la hoja y bajábamos y leíamos otra línea. But things have moved Pero on. las cosas han cambiado. Now we have the digital world Ahora tenemos el mundo digital. and AI. Tenemos la inteligencia artificial. And what has happened Y lo que ha pasado is that there is oral es que residue. hay un residuo oral. And so whether it's Entonces, literacy si es alfabetismo, or literatura, digital, textual o digital, each of those has residue of orality. cada uno de esos tiene un residuo de oralidad. It's kind of like the Old Testament was Hebrew, Es como el Antiguo Testamento que era hebreo, and then we went to the Greek New Testament, y luego nos fuimos al Nuevo Testamento en griego, and then they're back to the Hebraic Bible, but y with después volvimos digital. a la Biblia hebreica, pero digital. Yeah. One of the first things I found out about orality Una de las primeras cosas que aprendí acerca de la oralidad is very complex. es que es muy complejo. It includes sound, Incluye sonido, so our voice. entonces nuestra voz. It includes sight. Incluye la vista, lo que leemos, It's our senses, our eso es emotions, nuestros sentidos, nuestras emociones, but it's very communal. pero es muy comunal. And in those communal Y en things, esos have eventos performance. comunales, en esas actuaciones, digamos, comunales, Somebody is conveying something to somebody in this alguien está group. comunicándole a alguien algo. Then there's oral Y interpretation. después hay interpretación oral. And out of that comes our Y oral de allí tradition. salen nuestras tradiciones orales. It becomes our identity. Y eso se convierte en nuestra identidad. And then our memory kicks in Y and makes después sure nuestra it does not get memoria, lost. nuestra memoria empieza a funcionar y se asegura que no lo perdamos. So orality is very complex. Entonces la oralidad es algo muy complejo, hay una complejidad en la oralidad. So I try to come up with a definition Entonces traté de llegar con una definición that's very simple but captures que it. sea muy simple, pero capture y encapsule esto. Orality is holistic communication. La oralidad es como la comunicación holística o integral. Or it's integrated communication. Es comunicación integrada. It will have the senses, Tiene los sentidos, the ear gate, the eye gate, la entrada de la vista, del oído, all integrated. todos integrados. And it's embodied in relationships. ¿Y por qué está conectado en relaciones? También está encarnado en relaciones interpersonales. Relationships are central to orality. Las relaciones son centrales a la oralidad. And then from those Y de relationships, esas relaciones our social identities are hay created. identidades sociales que están creadas. So if we look at this, Entonces, si nosotros miramos esto, on the bottom here, we have high aquí abajo orality, tenemos oralidad alta. the drums, the dancing. El baile, los tambores. On the top, we Y have arriba high literacy. tenemos alfabetismo literal. So pastors may have big Pastoras libraries. pueden tener grandes bibliotecas. But then we also have Pero high también tenemos digital orality. una oralidad digital que también es fuerte. And En el that centro. also has oral residue. Y eso tiene un residuo oral. So let's look at some of the Entonces, characteristics algunas de las características and concerns of y orality. algunas de las características e intereses de la oralidad. Desafíos de la oralidad. One of the first ones is Uno de los primeros es that spoken words have power. que la palabra hablada tiene poder.
for Americans, that's hard to grasp. Para los gringos eso es difícil entender. Let's think back of Pensemos Simon the sorcerer. de Simón. He Simón, watched, he watched Peter and él vio John a Pedro y a Juan pray for the orar Samaritans, por los samaritanos, and so that the Holy Spirit para would que el come Espíritu upon them. Santo viniera sobre ellos. And when Simon the Y cuando sorcerer saw this, Simón vio esto, he thought, él dijo, wow, Simón el I hechicero should dijo, have this power. wow, yo quiero tener este poder. So he wanted to pay Entonces Peter él quería and John pagarle a Pedro y a Juan to get this power. para obtener este poder. Peter was Pedro really upset. estaba muy molesto And he said to him, I've got y le dijo, may your silver rot que tu plata perezca contigo, right along with you, Simon. contigo, Simón, que perezca contigo. To think the Holy Porque Spirit pensaste que podías is some kind of magic that can be procured with money. pensar que el Espíritu Santo era una especie de magia que se podía comprar con dinero. Then he said, Entonces dijo, when Simon heard that, cuando Simón escuchó esto, please, por favor, you must pray to the Lord. deben For orar al Señor por mí. I don't want these terrible things to be Yo no true. quiero que estas cosas terribles sean, que me pasen a mí. ¿Qué has dicho? Simon understood Simón entendió the power of words. el poder de las palabras. Simon understood Simón entendía that Peter had just cursed him to que death. Pedro le había maldecido a la muerte. That's the power of words. Ese es el poder de la palabra. Words also require Las a palabras también requieren un contexto. For example, when Por ejemplo, Luke wrote the first chapter of cuando Luke, Lucas escribió el primer capítulo he del said libro de you Lucas, have to understand the life of Jesus. dice que tienen que entender la vida de Jesús, But to know that, you have to know some pero para background. conocerlo tienen que conocer un trasfondo. So orality has to Entonces have la oralidad tiene que context tener un contexto in some place, en algún lugar, at some time. en algún momento. Hmm. Another one, Y otra, speech is a performative event. es que al hablar es un evento de actuar performativo. It assumes a group, Él asume que hay un grupo and somebody is talking to that group. y que alguien está hablando al grupo. Gestures are being used. Se están usando gestos. Intonation of his voice. Hay entonación de la voz. All that is with his Todo eso está communication style. con su comunicación. So it's much more than just Entonces es mucho más information. que simplemente intercambiar información. Another feature, Otra it característica concentrates on the concrete. es que se concentra en lo concreto. It doesn't like to talk about ideas. Se concentra en lo concreto, lo tangible. No le gusta hablar sobre ideas. If I tell the Ifugao, Jesus is Lord, Si yo le digo a los tifagaos, Jesús es el Señor, that's too abstract. eso es muy abstracto. They want to see how Ellos quieren Jesus ver is Lord. cómo es que Jesús es el Señor. Demonstrate it. Demuéstralo en el mundo viviente. He raised the person from the dead. Él resucitó una persona de entre los muertos. He calmed the sea. Él calmó al mar. He's the Sí, por eso es el Señor. Another factor. Otro factor. It calls for communal Busca face-to-face
un diálogo cara a cara, comunal and body to body y cuerpo a cuerpo, dialogue. un diálogo de cara a cara, cuerpo a cuerpo. And so what that asked of each participant, Entonces lo que pide de cada participante they must be able to read que- people ellos deben poder leer a la gente and to read the context. y tienen que leer o entender el contexto. So oral people Gente oral tend to be good people readers. tienden a ser buenos lectores de gente, buenos intérpretes de las personas. Another feature, Otra característica de la oralidad communal relationships are central to orality. es que las relaciones comunitarias son centrales a la oralidad. So Jesus and the disciples, Jesús y los discípulos, Jesus and the Pharisees, Jesús y los fariseos. that interaction is Esa central. interacción es central. Another feature, Otra característica. orality has La an oralidad tiene inmediatez Audit. sobre esto. orality has an La immediate oralidad tiene about una it. inmediatez. If it's in print Si está escrito and we forget what we read, y nos olvidamos lo que leímos, we can go back and look and see. podemos ver y mirar qué fue escrito. But if you're talking, Pero si estás hablando, it's now past. ya pasó. You can't look back on it. No puedes mirar atrás. So there's an immediacy. Entonces hay una inmediatez de la oralidad And it concentrates y se concentra on conflict and confusion. sobre el conflicto y la confusión. That's why, Por eso, if we look back at the story si miramos a la historia of Simon and Peter, de Simón el hechicero y Pedro, to find the meaning, para encontrar el significado, we want to go to the conflict. tenemos que mirar el conflicto. If we want to know the author's meaning, Si queremos saber el significado del autor, look for the conflict between characters. busque el conflicto, los choques entre las personajes. And it focuses on Y también se enfoca en symbols, stories, and rituals. símbolos, historias y rituales. Those are very concrete. Esas cosas son muy concretas, los símbolos, las historias y los rituales. So, for example, Entonces, por ejemplo, communion. la comunión, la Santa Cena. Are there any stories associated ¿Hay algunas historias asociadas con esto? with communion? ¿Con comunión? The Last Supper. Con la Santa Cena, la última cena. Even in the Old Testament, the Aún en Passover. el Antiguo Testamento, cuando el tiempo de la Pascua. What's the symbols? ¿Cuáles son los símbolos? The wine and the El bread. vino, el pan And the ritual? y el ritual. As oft as you do this. Tan a menudo que hagas esto. So orality is going to look Entonces la oralidad va a mirar, va a buscar symbols and stories, símbolos, historias y rituales. and those will be Y interconnected estos van a estar interconectados if they are important in the si es que culture. son importantes en la cultura. Let me illustrate again. Déjame ilustrar otra vez. The Lisu people lived in El pueblo de northern Lisú vivieron en el norte and South China. y el norte de Tailandia y el sur de China. And over 100 years ago, J.O. Fraser Hace 100 años, J.O. Fraser took the gospel to them. les compartió el evangelio. One of our grad students Uno de nuestros estudiantes graduados wanted to study and see quería estudiar y ver, uno de los estudiantes de maestría quería ver how did Christianity ¿Cómo? remain permaneció la fe cristiana for 100 years. por 100 años. Some of them could read, Algunos de ellos podían leer,
but most could not. pero la mayoría no podía leer. And so what she found out Y lo que ella averiguó, la estudiante, is that he taught them es que songs él les enseñó canciones that had theology in them. que tenían teología entrelazada en las canciones. And they would sing these songs Y ellos every cantaban week. esas canciones cada semana. And so they would Y eventually add more entonces songs. ellos memorizaban las canciones y añadían was- otras. And it was through these songs Y fueron a través de esas canciones that they understood their que ellos theology. entendieron su teología. They also did line Ellos dance. también hicieron bailes de mente. So Entonces, through music and through songs, a través de música y a través de canciones, even after 100 years, y después de 100 años, their Christianity remained. su fe cristiana permaneció. Another feature, Y otra característica it's the visual. es lo our eye visual, gate. por el ojo, en la puerta del ojo, It's the voice. es la voz, It's the sound that comes es out, el sonido que sale de la voz, the mouth gate. es por la puerta de la boca. It's the sensory, Es lo sensorial, las sensaciones, our Pero emotions eso and figurado en feelings. nuestras español. emociones, Y va atrasadísimo, nuestras, que hay pegado, nuestras te emociones. va a salir esa vaca. And those are all Entonces ellos todos están interlazados. One of the students in Uno my de los estudiantes en mi clase taught his group enseñó a su grupo to teach the Old a Testament enseñar el Antiguo Testamento in 40 en stories 40 diferentes historias through hand signals. a través de señales de mano. Here are the pictures of that. Aquí están los dibujos de las señales. So using hand Entonces, signs usando las señales de mano is a strong element es within un elemento orality. muy fuerte de la oralidad. Another element. Otro elemento, It prefers things to be prefiere integrated. ver las cosas integradas holísticamente. See the whole picture. Queremos ver todo el panorama. So back to Simon Entonces, volvemos otra vez a Simón el hechicero, the sorcerer and Peter. con Pedro. Do you think that there was ¿Piensas que a strong expression on Peter's face había una expresión fuerte en el rostro de Pedro, demonstrating anger, demostrando ira, that his voice was que very su strong? voz era muy fuerte? Simon understood the Simón power of the entendió el voice. poder de la voz. It was all integrated. Era todo integrado. They liked not just to see the Ellos les parts gustaban no solo ver las partes of the elephant, del elefante, but see the whole elephant. pero quieren ver el elefante entero. Another feature, Otra característica memory is increased es que la memoria aumenta when I vary my voice cuando yo varío mi voz and I use body movements. y uso movimientos corporales. And that's what Simon the sorcerer understood. Aumenta la memoria y eso es lo que entendió Simón el hechicero. Peter had cursed him to death and he was in trouble. Pedro lo había maldecido a la muerte y él estaba en problemas. Another feature, Otra característica it is the group es que el grupo that maintains que the mantiene tradition. la tradición oral And it does this through y memory. esto lo hace a través de la memoria. There is group memory. Hay memoria social, memoria grupal. And this was true of Y Israel esto es la verdad de Israel, fue una verdad en la historia de Israel for many years por before muchos they had años something written. antes de que tuvieron la palabra escrita en las escrituras. And it was true in Y Jesus' también time fue una verdad en el tiempo de Jesús,
because there was nothing written porque no había nada until escrito around 40 years later. hasta 40 años después de Jesús. So there was the Jesus Entonces, tradition había las tradiciones de Jesús before we got the Gospel of antes que Mark, tuvimos el Evangelio de Marcos. and memory Y la maintained that memoria story mantenía eso until it was fielmente, written down. hasta que fue escrito. Another feature, Otra característica, it offers opportunity nos ofrece oportunidad for building trust in the para group. generar confianza en el grupo. We get to hear people, Podemos escuchar a la gente, we see them, podemos verlos and we read them. y podemos interpretarlos o leerlos a ellos. It also provides a possibility for group identity. También nos provee una posibilidad para identidad, tener una identidad grupal. Orality is not linear. La oralidad no es lineal, It's kind of like that river. es como ese in the río, picture. It goes all over. va por todas partes. In parts of Thailand, En parte de Tailandia, they like to use a circle. le gusta usar un círculo. In other parts of the En otras world, partes del mundo, spiral. una espiral. And even when you think of a Y Bible aun story, cuando pensamos en historias de la Biblia, we have examples of tenemos spirals. ejemplos de espirales. There was the lost coin. Había la moneda perdida, There was the lost sheep. la oveja perdida Then there was the lost son. y el hijo perdido. Kind of the same theme, El mismo tema, but three different stories pero en tres diferentes historias, that build on each other. que uno crece sobre el otro como una espiral. Another feature, Otra característica, we learn through aprendemos apprenticeship. a través de una tutoría e imitación, un aprendizaje. We imitate what our mentors teach us. Imitamos lo que nuestros mentores nos enseñan. Orality doesn't like to focus on theory. La oralidad no le gusta enfocarse en teoría. Dice aprender por aprendizaje, es un aprendizaje práctico. So they don't like dispensationalism Entonces no le gusta la dispensacionalización or covenant theology. o la teoría de pactos. La Show teología me de what pactos. this means. Muéstrame lo que eso significa, es lo que están diciendo. You can also make games out of this. También podemos convertir esto en juegos. And the games, you participate in them. Y los juegos en los que participamos en los juegos de manera lúdica. And that's very helpful for learning whatever needs to be learned. Y eso es ayuda mucho, esas experiencias ayudan mucho para aprender lo que uno quiere aprender. Closely related Y eso se relaciona muy cercamente. is that it's experientially based, Es que está basado en experiencias, es experiencial. like the baking. How do you do this? Como cuando uno cocina una torta, cuando uno hornea. ¿Cómo haces esto? So she tries it, she stirs it, Y ella prueba y lo mezcla. and then maybe she'll taste it. Y después tal vez lo saborea. It's experientially based. Está basado en experiencia. It's also Y también very action oriented. está muy orientado a la acción. For the Greeks, Para los griegos, to understand means all you have to do is know it. para entender todo lo que necesitas saber es conocerlo. El entendimiento equivale al conocimiento. For the Israelites, Para los though, israelitas, if you haven't done si no it, lo has hecho, you haven't learned it. no lo has aprendido. So you have to do it Entonces tienes que hacerlo so you can experience para it. experimentarlo. Another aspect, Otro aspecto, it has frequent formulaic expressions.
frecuentemente tiene expresiones formulaicas. Blessed are the, Benditos, bienaventurados son los. Hay una blessed fórmula. are the, Bienaventurados son aquellos, son los. blessed are the. Bienaventurados, otra vez. Or in prayer, sometimes, O al orar a veces. Father God Padre Dios, is repeated and repeated. se repite y se repite. So formulaic expressions are often used. Expresiones formulaicas muchas veces se usan en la oralidad. Closely tied to those, Y atados muy cercanos a esos and this is expresiones very, very big formulaicas. Y esto es muy, muy grande en la oralidad. in orality, is repetition. Es la repetición. So in Genesis, Entonces, en Génesis we have two creation stories, tenemos dos historias de creación. and we have two stories about Adam and Y Eve. tenemos dos historias acerca de Adán y Eva. Repetition. La repetición. For example, Y, por ejemplo, Chronicles en Crónicas revises and retells repite y cuenta la historia nuevamente. Genesis through Second Kings. La historia de Génesis a Segunda de Reyes. So there's lots of Entonces hay repetition. muchas repeticiones. I am the bread of life. Yo soy el pan de la vida. I am. Yeah. Yo soy. Because it's not written, it needs to get up here in your memory. Porque no está escrito, necesita llegar a tu memoria. Repetition makes that possible. La repetición es posible. Lo hace posible. Oralists also love people who are great speakers. Los oralistas también le encanta la gente que se comunica bien. They love listening to his articulation of words, Les encanta escuchar su articulación de las palabras, gestures, and his sus mannerisms. gestos y sus manerismos. They're pulled in by his voice. Les atrae su voz, esa retórica artística es apreciada. Now, one of the most difficult parts of orality Y una de las cosas más difíciles de la oralidad, for many who have been trained in the scientific world, para muchos de que han sido entrenados en el mundo científico, is that it may have multiple meanings. es que pueden tener muchos diferentes significados lo que comunican. I call this bounded fluidity. Y yo llamo esto una fluidez limitada, con parámetros, o una fluidez con parámetros. And within the story itself, Dentro de la historia misma, through repetition, a través de repetición, how it's structured, a través de cómo está estructurado, it actually teaches us what the boundaries are. esto nos enseña cuáles son los parámetros que So está there's presentando. boundaries, Entonces, cuando dice limitado, está hablando de hay parámetros, but there's much more fluidity than we like to have if we have that pero hay scientific. mucho más fluidez de lo que nos gusta tener si tenemos un pensamiento científico. But stories are not Pero las without. historias no están sin problemas. You can't just give a story any No meaning puedes simplemente that you contar want. una historia como quieras contarla. The story itself will La tell us historia what the meaning. misma nos va a decir cuál es el significado de la historia. Another one, Otra característica, the messenger validates the message. el mensajero valida el mensaje. So if you go to Africa, Entonces, si uno va a África, you will be asked te van a preguntar to give your testimony que le dé first su testimonio primero, before they ask you to give a message or a sermon. antes que compartas un mensaje o un sermón. They want to see Ellos quieren ver if you're a true
Si tú of the word of Christianity. eres una persona real, un cristiano real, And once that's verified, y una que ves que eso está verificado, now you can give your message. ahora puedes compartir tu mensaje. So the messenger validates, Entonces el mensajero valida el mensaje. and Y there is a strong focus on hay honor un and enfoque muy shame, fuerte en honrar, en honor y vergüenza. because it's a collective group. Porque como grupo colectivo, And anytime you have a group, you're going to y have siempre que hay un grupo, shame. vas a encontrarte con honor y vergüenza. So we have to look at it. Entonces Who tenemos is que being mirarlo. shamed? ¿Quién está pasando vergüenza? Who is being honored? ¿Quién está siendo honrado? ¿Quién se le está demostrando honor? So summarizing, Entonces, para resumir, orality has sound, sight, La- and senses. la oralidad tiene sonido, vista y sentidos. When something happens and we Cuando see algo it, pasa y lo vemos, our imagination nuestra kicks in, imaginación entra en acción. and then our emotions Y start después to nuestras kick in, emociones se empiezan a mover. and then our reason Y kind después of nuestro calms them down, razonamiento se conecta. and then we make an Y después interpretation, hacemos una interpretación. and then some action. Y alguna acción sigue a esto. We will make a comment, Nosotros haremos un comentario or we'll do something. o haremos algo. So that's kind of how Y así the es whole thing como works in todo orality. funciona en la oralidad. So back to our definition. Y volvamos a nuestra definición. Orality La oralidad is es holistic la comunicación holística o integral o integrada, embodied in encarnada relations en las relaciones interpersonales that que create crean social identities. identidades sociales. It makes us different from this group. Nos hacen diferentes de un grupo a otro grupo. So we had the Tenemos Gentiles and the los Jews. gentiles y los judíos. The long trail El camino largo, of orality, el rastro largo de la oralidad, which for many of us que para muchos de nosotros has been mostly hidden ha permanecido oculto mayormente, from our sight, está mayormente escondido de nuestra vista. is now difficult not to see. Ahora es difícil de no ver, es difícil de ignorar. So as you read scripture now, Y según ahora vas leyendo la palabra de Dios, las escrituras, let the components of orality permite que los componentes de la oralidad isolate the different parts of it within a text. aíslen las diferentes partes que se presentan en el texto. You will be amazed at what you Vas a start. estar sorprendido cuando empieces a hacer esto. So the roadmap to Entonces la hoja de ruta para la recuperación and y expansion of expansión del cristianismo en el siglo XXI in the 21st century will be through pasará por Bible los characters, personajes bíblicos o el elenco bíblico, because they're very concrete. porque son muy concretos, muy vivenciales. They demonstrate rather Ellos than demuestran más de lo que definen. a question we can ask Una ourselves. pregunta que nosotros nos podemos hacer Does our hermeneutic es si nuestra hermenéutica consider oral expressions consideran expresiones orales as seriously con la misma seriedad as it does que los textual factores factors? sexuales. How does orality ¿Cómo challenge o de qué manera desafía la oralidad our understanding nuestro entendimiento o nuestra comprensión how scripture was composed, de cómo se compuso las escrituras, communicated, cómo se comunicaron and comprehended?
y cómo se comprendió la escritura. And that would take us into then theological education. Y eso nos llevaría a a la educación teológica. And I'd be glad to just talk to you group Me, again someday. me encantaría conversar con su grupo otra vez en algún momento sobre esto. And then I've left you with some sources. Y les he dejado con algunas fuentes ahí en la pantalla. So that concludes our. Y esto concluye nuestra presentación. Your Spanish is really good. Que mi español es muy bueno. Ok, bueno. Bueno, Mil gracias, Dr. Stephen. Yo, bueno, hay mucho que lo que has dicho nos desafía nuestro pensamiento. A lot of what you said, much of what you mucho said de lo que has has really dicho challenged our thinking. ha desafiado nuestro pensamiento. Perdón. Ok, hay preguntas para el doctor o comentarios. Debemos usar el chat, la pantalla de chat para estas preguntas. Creo que alguien dejó una pregunta, Ted, en el chat. Ok. ¿Quién? Marvin Valdelomar. Marvin Valdelomar preguntó, ¿cuál es la oralidad más efectiva comprobada? What is the method of orality that's best? Piensa, bueno. Okay, entonces, so, what are the methods that are best in orality? The methods of. The methods of orality, I think. Repite, José Luis, la pregunta. La pregunta es, ¿cuál es la oralidad más efectiva comprobada? Yeah, what is the type of orality that's most effective? I would assume it means in our own culture. Pregunta, ¿cuál es el tipo de oralidad más efectivo? Lo que está traduciendo. And that's where we have to look at orality. Ahí es donde tenemos que mirar la oralidad On a continuum. en un continuo. Yeah. Un proceso continuo. Entonces, para el ifagao, in the beginning, en el comienzo, I had to be very oral yo tenía que ser muy oral in my communication. en mi comunicación. But as they Pero advanced, según ellos iban avanzando, and now they all have y ahora cell ya tienen teléfonos móviles, todos. Some have computers. Algunos tienen computadoras. So now Y entonces ahora es un poquito diferente. Yeah. They don't like to read. Ellos no les gusta leer, but they like to watch pero video. les gusta ver videos. They like to sing. Les gusta cantar. So we have Entonces to put our tenemos que poner direct it in that, because nuestro enfoque en esto. Then we need to direct it there. Y entonces tenemos que dirigirlo hacia ahí, hacia estas cosas. Not just go back to tell stories. No solo volver a solo contar historias. We do stories now in Hacemos historias ahora manner. de una manera digital. Good question. Buena pregunta. There are some questions, or not questions, but Hay algunas comments preguntas, pero algunos comentarios. That Jesus used Jesús imitation usaba imitación in his teaching. En su enseñanza. And another says Y that otro comentario dice que que Jesus Jesús taught enseñó oralmente. Jesus taught orally. Jesús enseñó oralmente. Yeah. Sí. Jesus would be down here. Él estaría aquí. Yeah. Everything was very en el oral. espectro. Todo era muy oral en ese tiempo. Maybe only 15% Tal vez solo 15% de la población leía. Could read. Podía leer y escribir. Books were very expensive. Los libros eran muy caros.
and they were like En- scrolls, very y eran complicated. como rollos, eran muy complicados de abrir y cerrar. And so even when Entonces, Paul would write a aun letter, cuando Pablo estaba escribiendo una carta, he would send that letter back él to his enviaba esa carta a alguien que, along with the scribe or un somebody, escribano o una persona más que lo ayude, and that scribe would know y ese exactly escribano sabría Paul meant. exactamente lo que Pablo quería decir. And so he would read it. Entonces él lo leía como una actuación, There would be dialogue back and forth. después hubiese diálogo al leer esa carta. It wasn't read in private. No se leía en privado, It was read in era public. una lectura pública. And it wasn't read just chapter No 1 fue of leído Ephesians, capítulo 1 de Efesios, because there were no chapters porque back no then. habían capítulos en ese tiempo tampoco. So they would read it from Entonces beginning leían del comienzo to end. hasta el final. Yeah. So it was very different back in Y that. era muy diferente en aquel tiempo. And that's why the rituals, Y por eso the los symbols, rituales, los símbolos, and the stories were so las important historias eran tan importantes to the Israelites. para los israelitas. Remember, Recordando, recuerda, dice. teach your children Enséñale a tus hijos so they won't para forget. que ellos nunca se olviden. And by the way, Y, por si acaso, those 12 rocks that we piled up have a esas meaning. 12 rocas que los levantamos tenían un significado. Tell your kids what the Cuéntale a meaning is. tus hijos qué significado tienen esas rocas, ese montón de rocas. So it's very oral culture Era back then. una cultura muy oral en ese tiempo. And probably the women Y probablemente las mujeres were less literate than the men. que eran menos alfabetas que los hombres en aquel tiempo. Tengo hay algunas otras preguntas aquí. There's a few more questions here. One is, does orality permit a La pregunta es si la democratization oralidad permita la democratización of theological de la education educación as over against an elitism versus el that elitismo comes que from provee a de la written tradición tradition? escrita. Can you just run the English by me real fast because it gets cut out Okay, sorry. in the translation. Does orality permit a democratization of theological education? Ah, yeah. Y la oralidad That's permite la exactly what it democración. does. Eso es exactamente lo que hace. Yeah. And that's why Y people por eso es que la are gente kind of fearful of it. tiene el temor de esto. But Pero they should be afraid of it. no deberían tener temor de la realidad. That's how our scriptures began. Así es como empezaron nuestras escrituras. They were influenced Fueron by influenciadas orality. por la oralidad. And when they Y cuando heard the word escucharon the word actually la gave palabra les dio credence to what they were saying. validez a lo que estaban diciendo. So Entonces, it was number one, the spoken word preceded the written número word. uno, la palabra hablada llegó primero antes de la palabra escrita. But the spoken word then Pero la palabra influenced hablada the written word. influenció la palabra escrita. Yeah. And so look for Y oral entonces, words. miren las palabras orales. Hear, Escuchen, listen, escuchen voice, la voz. all oral words. Todas son palabras orales. Escuchen. And then the structure, Y la estructura, all the repetition, toda la repetición que hay en las escrituras. a lot of that it comes from Mucho the oral de eso presentación. viene de la presentación oral. So scripture is much more Entonces la oral escritura es mucho más oral than most of us understand. de lo que nosotros entendemos generalmente. And that's why we need an oral hermeneutic. Y por eso necesitamos una hermenéutica oral.
because how much of Porque scripture is story? ¿cuánto de la escritura es historia? Yeah. Over half of scripture is Más story. de la mitad son historias. But we've used a Pero nosotros hemos usado historical approach una historia, un ejercicio dramático histórico which has its basis in science que está basado en ciencia. that says there's only one meaning. Estamos usando una retórica gramática, no histórica, sino gramática, no dramática, que dice que solo hay un significado basado en ciencia. So I'm not saying jettison the historical grammatical, Y yo no digo que eches lo histórico gramático, but if we are to respect the narrative genre, pero si tenemos que respetar el género narrativo, then we need to first use an oral hermeneutic. entonces primero tenemos que usar una hermenéutica oral para entender la Biblia. Here's a question. Aquí hay una pregunta. Um, what is the role, or what can be the role of orality in biblical translation ¿Cuál puede ser el rol de la oralidad en la traducción bíblica to native languages? para idiomas nativos? Oral Bible translation. La Biblia, traducción oral de la Biblia. And there are people on this side and people on that side of the discussion. Hay gente a este lado y gente al otro lado de la discusión. And I think it does have a role. Creo que tiene un rol, un papel, And it's using the local people. y eso es la gente local. And they know the culture quite well. Ellos conocen la cultura bastante bien. And they can see how their culture Y ellos matches pueden ver cómo su cultura se conecta Bible cultures. con la cultura Yeah. bíblicas. And so there's real insights by using local people. Ellos pueden ver y podemos aprender cosas usando gente local. I personally like Yo personalmente me gusta the use of outsiders as el well, uso de gente de afuera también. because Porque there's two different perspectives then. hay dos diferentes perspectivas entonces. The insider can look at it and see Las this, personas de adentro pueden mirar algo y la persona outsider can look de at afuera this. puede mirarlo y ver esto. And sometimes that Y a veces discussion, esta discusión, that dialogue ese diálogo can get us a better translation. puede darnos una mejor traducción. So I like Entonces multiple a mí me cultures gustan múltiples culturas involved in the involucradas en las process. traducciones, en el proceso de traducción. One last question. Y una última pregunta. How can ¿Cómo puede we apply this information about orality cómo se puede aplicar esta información sobre la oralidad to in the biblical education and formation, or the biblical and spiritual education of our youth? en la formación bíblica y espiritual de nuestros jóvenes? Yeah. It's going to be, is that the question? Yeah. ¿Es la pregunta? It's going to be, if it's the youth, then we're Si son los moving jóvenes, digital. estamos mudando hacia lo digital. So emojis, Emojis, icons, iconos, symbols, símbolos and the video, right? y el video, ¿verdad? Those are going to be very Esos van a ser cosas important que son muy importantes for the youth. para los jóvenes. They will grasp on Ellos the van a entenderlo and they will, it can be done in games as y se well. puede hacer lúdico, con juegos también, And like music, as we said como before. música, como dijimos antes. So all those are going to be Y major todas factors esas cosas van a ser factores importantes in applying this to our en youth. aplicar esto a nuestros jóvenes. But a lot of those features Pero are muchas de esas características son requeridas. Tom, can we distribute your oh the yes, PowerPoint? yes, Entonces, please vamos a do. distribuir tu Some are PowerPoint. asking for Put that. it all So over.
All right, wonderful. Guillermo, I think Perfecto, Guillermo, creo que we're done here. I hemos, mean, aquí we're done terminamos. with this segment. We have a Terminamos con couple este things to segmento. present. Tenemos algunas cosas que te queremos presentar. Así es, bueno, muchas gracias por este tiempo y también por sus preguntas. Esperamos de verdad que hayan sido respondidas a cabalidad como lo esperaban. En este momento, pues voy a pasar acá a Ted nuevamente, al profesor Ted, quien nos va a hablar acerca de Prometa y, pues de algunos departamentos por ahí. Así que lo dejamos con Ted Kaufman otra vez. Ok, momento. Queremos hablar un poquito, muy brevemente, del programa de las maestrías que estamos comenzando a ofrecer, Master of Arts, con varios énfasis. Uno está en estudios bíblicos, pero hay otros también. Hay otro en teología y cultura contemporánea. Hay otra en Master of Arts en estudios interculturales, especialmente para misioneros. Hay una maestría en liderazgo cristiano, todos ofrecidos por Prometa. Y la idea es que, bueno, y estos son ofrecidos por Prometa y por Kairos University en los Estados Unidos. Y los graduados van a tener un título, nivel de maestría, acreditada por esa universidad y reconocida por el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, en algunos casos, un país en Latinoamérica, bueno, el Ministerio de Educación puede homologar o reconocer este título en tu propio país. Entonces, eso es nuevo para nosotros. Hemos estado ofreciendo maestrías hace muchos años, pero por primera vez estamos ofreciendo estas maestrías acreditadas o reconocidas en los Estados Unidos. Y hay diferentes posibilidades. Voy a hablar un poquito, un ratito. Soy profesor de la hermenéutica, teología bíblica, entonces voy a hablar del programa de Biblia, o Master of Arts, con énfasis en Biblia, y tiene una estructura muy flexible para los alumnos. Vamos a configurar tu maestría que cabe perfectamente en tu contexto y con tu ministerio. Entonces la idea es las necesidades que tienes para educación, para prepararte o para mejor, para superación en tu ministerio. Vamos a configurar contigo en diálogo ese programa para que sea perfectamente adecuado para tu ministerio y tu vida, tomando en cuenta tus estudios previos, ¿no? Entonces, sí tenemos objetivos ya que son parte del programa y tenemos, puede ver que en 2 años tenemos módulos, muchos módulos sobre diferentes aspectos de la Biblia y la interpretación y la teología bíblica, y tenemos objetivos, pero si usted ya cumplió estos objetivos por sus estudios previos, y aún pudiera ser estudios informales, pero si han cumplido esos objetivos, usted puede perseguir y estudiar en otros temas dentro de estudios bíblicos que le interesa más o que necesiten más tu ministerio. Entonces, hay
proyectos independientes guiados, siempre disponibles cuando los alumnos ya han tenido los objetivos. Y además hay diálogo transversal, o sea, un diálogo entre el cohorte de estudiantes durante los 2 años o casi todos los meses de los 2 años, y vamos a hablar especialmente de la teología bíblica, o sea, la teología de los autores de la Biblia, ¿no? No tanto teología sistemática, sino las ideas de Pablo, por ejemplo, o sea, las ideas de Mateo, y cómo deben impactar tu entorno. Entonces vas a aprender cómo estudiar tu entorno y estudiar la Biblia para aplicarlo a las raíces de las necesidades y problemas que existen en tu entorno, en tu ministerio. Entonces, si tienen interés, comuníquense con nosotros. Pueden ver aquí al fondo de esta pantalla, admisiones, espacio macro editadas, @prometa.org, o pueden llamar telefónicamente a nuestra oficina, y aquí es el número. El país, el código del país es 506, y el número es 70 43 49 25. Ok, gracias. Y gracias, Guillermo. Sí, ya antes de irnos, Ted, bueno, al profesor Tom le preguntan qué libros de oralidad podría recomendar. Entonces, no sé si se puede colocar algo ahí en el chat o sí, están preguntando por Voy libros a, de voy oralidad. a poner el doctor Stephen ha escrito 3 libros sobre three books, right, Tom? Los 3 libros, Um, ¿verdad, Tom? y That's one of them. hay Ese es uno de ellos. estos, pero pudiéramos, eso es otro, The Return of Oral Hermeneutics. Y El los retorno de libros, la hermenéutica oral. los libros de Dr. Tom Stephen pueden comprarse en Kindle, y desde Kindle puede usar DeepL o Google Translate para leerlos en español. Vamos a añadir una lámina a la presentación y que tienen links a estos 3 libros. Okay, we're going to add a slide here with the names of your books. I mean, Vamos a dar with links una to them. lámina con el nombre de sus libros, con los links. Y, Había una pregunta antes, Ted. okay, Dice ahí, puede dar una, can you give examples of how to apply this in a classroom setting para el doctor Stephen? okay. Yeah, even the seating Sí, arrangement. aún, ¿cómo te sientes? We look at the back of somebody's. Miramos a la parte de atrás de la cabeza de alguien. No, get it in a circle. Entonces, hacer un círculo. So now it feels like we Ahora should be talking parece together. que deberíamos estar hablando juntos. And then you Y may want después to, también quieras, depending on size of the class, dependiendo del tamaño de la clase, break it up into small groups romperlo en grupos pequeños, where honor and shame is very important. donde el honor y la vergüenza es muy importante. That's small groups helps that because En then los they go, grupos pequeños ayuda. Yeah. Entonces pueden hablar.
and then have the groups come back, y después los grupos pueden volver share their information, y compartir su información have them dramatize it, y hacerlo como con drama, con actuación dramática, or draw a picture of it. o hacer un dibujo. So it's trying to use all Y the es tratar de usar innovative things of orality. todos los diferentes aspectos de la vida. Thank you. Thank you very much, Muchas gracias, Dr. Stefan, for taking this time Dr. and Stefan, por sharing tomarse with tiempo you, y with us. compartir And con it was nosotros. very rich. We really Fue muy appreciate rico. your Nosotros time and apreciamos su what you've tiempo learned, y lo que ha aprendido. and Usted, we're grateful that we y can estamos muy agradecidos que share nosotros even your podemos PowerPoint with these recibir folks. su PowerPoint con estas informaciones. My pleasure. Guillermo, Ok, muchas gracias, Ted. Muchas gracias. Creo que todos somos partícipes de la expresión de gratitud de Ted para con Tom. De verdad que estamos muy agradecidos. Creo que hemos aprendido bastante y pues atesoremos mucho de lo que hemos aprendido hoy y sobre todo me quedó mucho lo de la hermenéutica oral, ¿verdad? Creo que es muy necesario en este tiempo para pues volver a la palabra del Señor desde una hermenéutica diferente, porque creo que en este tiempo se requiere mucho de esto. Así que estamos muy agradecidos al doctor Tom, agradecidos a Andy por la excelente traducción que hizo de manera simultánea, igualmente a profesor Ted, a José Luis también, quienes organizaron todo este evento y por supuesto pues, a nuestro rector Javier Sepúlveda. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes también por su participación y espero pues que haya sido un tiempo muy grato para cada uno. Así que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo webinar que ya por este año no, sino ya a partir del año 2025. Estamos procurando tener webinars una vez al mes, así que los esperamos el próximo año con un nuevo webinar. Dios los bendiga.